Paulina publicó, algunas de nosotras somos demasiado guapas para ser fieles, con un emoji de guiño. Yo comenté, algunos de nosotros somos demasiado inteligentes para quedarnos con personas infieles, junto con capturas de pantalla de sus mensajes a 5 hombres diferentes. Su cuenta fue eliminada en menos de una hora. Todas sus opciones la bloquearon cuando se enteraron de la existencia de los demás. Esta es una cuenta secundaria porque esta historia todavía está causando revuelo en mi círculo social y no necesito que el drama me siga a mi cuenta principal donde publico sobre fútbol de fantasía y chistes malos de papá. Nunca pensé que sería el tipo de persona que publicaría historias de desastres en las relaciones en Reddit, pero aquí estamos. La vida es curiosa de esa manera. Soy Ricardo, de 28 años, hombre, y hasta hace 3 meses, estaba saliendo con Paulina, de 26 años, mujer. Nos conocimos en la boda de mi primo en San Miguel de Allende hace 2 años, donde ella fue dama de honor. Una historia clásica de romance de boda, ¿verdad? Se veía deslumbrante en ese vestido verde esmeralda, tenía esa risa contagiosa que se podía escuchar en todo el salón de la recepción y parecía genuinamente dulce cuando empezamos a hablar durante la hora del cóctel. Conectamos de inmediato durante la recepción, unidos por nuestro odio mutuo por los bailes grupales de las bodas y nuestro amor compartido por la cerveza artesanal. Intercambiamos números incluso antes de que los novios cortaran el pastel y empezamos a salir unas semanas después tras algunos mensajes de texto coquetos de ida y vuelta. El primer año fue honestamente bastante grandioso, como genuinamente una de las mejores relaciones en las que he estado. Paulina trabajaba como coordinadora de mercadotecnia para una empresa emergente de tecnología en el centro histórico que se especializaba en la gestión de redes sociales para pequeñas empresas. Y yo soy gerente de proyectos en una constructora que hace edificios comerciales por toda la Ciudad de México. Nada glamuroso en ninguno de los dos casos, pero es un trabajo estable con buena gente y beneficios decentes. Teníamos ese ritmo fácil que se sentía natural desde el principio, viajes de fin de semana a Valle de Bravo para hacer senderismo, probar nuevos restaurantes en la Colonia Condesa o en la Roma. Ver series de Netflix juntos mientras compartíamos una botella de vino y pedíamos demasiada comida por aplicación. Ella venía a las carnes asadas de mi empresa y realmente interactuaba con mis compañeros de trabajo en lugar de simplemente quedarse allí parada con aspecto aburrido como lo habían hecho algunas novias anteriores. Yo soportaba las horas felices de su trabajo donde todos hablaban de métricas y tasas de participación y otras palabras de moda de mercadotecnia que yo no entendía. Eran cosas normales de pareja que hacían sentir que estábamos construyendo algo real juntos. Paulina era definitivamente lo que llamarías, bonita de Instagram, es decir, seriamente fotogénica de esa manera natural que algunas personas simplemente tienen. Tenía todo un estilo estético en su perfil que parecía curado profesionalmente, atuendos cuidadosamente planeados que siempre parecían complementar cualquier lugar desde donde estuviera publicando. Fotos de cafeterías en la Juárez perfectamente iluminadas que hacían que incluso un café con leche básico pareciera arte, y esos autorretratos artísticos en el espejo que de alguna manera nunca mostraban su teléfono a pesar de estar claramente tomados con él. Todo siempre parecía sin esfuerzo y espontáneo. Pero yo sabía por vivir con ella que probablemente pasaba una hora buscando el ángulo y la iluminación adecuados para cada toma. Ella recibía cientos de me gusta en cada publicación a los pocos minutos de subirla. Había toneladas de comentarios de hombres cuyos nombres yo no reconocía pero que parecían seguir cada uno de sus movimientos en línea. Emojis de ojos de corazón, emojis de fuego, comentarios como hermosa como siempre y ojalá fuera esa taza de café, que me hacían poner los ojos en blanco pero que realmente no me preocupaban. Intenté no ser ese novio celoso que vigila la actividad de su novia en las redes sociales y cuestiona cada interacción. Eso parecía un camino rápido hacia problemas de pareja que nosotros no teníamos. Ese fue mi primer error. Aproximadamente a los 8 meses de noviazgo, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Paulina. Nada dramático ni obvio al principio, solo pequeñas cosas que no encajaban del todo cuando pensaba en ellas más tarde. Paulina empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, alegando que su jefe estaba presionando mucho con la cuenta de un gran cliente que requería que todos estuvieran disponibles. Llegaba a casa agotada alrededor de las 9 o 10 de la noche, apenas queriendo hablar de su día, solo queriendo ducharse y desplomarse en el sofá con su teléfono. Me parecía justo. Todos tenemos periodos estresantes en el trabajo donde todo lo demás pasa a un segundo plano.
Pero luego empezó a ser rara con su teléfono, realmente rara en formas que parecían completamente fuera de lugar. Solía dejarlo tirado por cualquier parte, con la pantalla hacia arriba y sin contraseña, a veces incluso me pedía que revisara sus mensajes si estaba en la ducha y oía que sonaba. De repente, siempre estaba boca abajo sobre las mesas, siempre guardado en su bolso cuando salíamos, protegido por una nueva contraseña que, según ella, era por razones de seguridad tras enterarse de una supuesta brecha de datos en su empresa que ponía en riesgo a todos los empleados. Cuando yo entraba en una habitación mientras ella estaba enviando mensajes de texto, cambiaba rápidamente de aplicación o guardaba el teléfono por completo, pareciendo ligeramente sobresaltada como si la hubieran pillado haciendo algo que no debía. Si alguien llamaba mientras veíamos la televisión, dejaba que la llamada pasara al buzón de voz en lugar de contestar como solía hacer. Estas no eran grandes señales de alerta por sí solas, pero representaban un cambio de comportamiento que se sentía significativo cuando las sumaba todas. No soy una persona naturalmente sospechosa, de hecho, tiendo a ser bastante confiado, a veces hasta el exceso, según mis amigos. Pero el comportamiento de Paulina estaba activando alarmas en mi cabeza que no podía ignorar. Las noches tardes se volvieron más frecuentes, a veces 3 o 4 veces por semana en lugar del ocasional periodo de mucho trabajo. Las noches de chicas, que se extendían hasta las 2 de la mañana, se convirtieron en sucesos semanales con el mismo misterioso grupo de compañeras de trabajo que nunca había conocido en persona, a pesar de que salíamos desde hacía casi un año en ese momento. Ella publicaba historias de Instagram desde bares y restaurantes elegantes de Polanco de los que yo nunca había oído hablar, siempre etiquetada solo con amigas cuyas caras estaban recortadas o estratégicamente ocultas detrás de bebidas e iluminación decorativa. Pero algo se sentía mal en el ambiente de esas fotos. La iluminación era demasiado romántica, las bebidas demasiado caras, los entornos demasiado íntimos para una socialización casual después del trabajo con colegas. La verdadera señal de alerta que me hizo empezar a prestar una atención seria llegó a los 10 meses de nuestra relación. Se suponía que íbamos a cenar por mi cumpleaños. Nada lujoso, solo nuestro lugar italiano favorito en la Colonia del Valle donde habíamos tenido nuestra tercera cita y donde nos habíamos vuelto clientes habituales con el paso de los meses. Había estado esperando ese momento toda la semana. Incluso me había tomado la tarde libre en el trabajo para comprar una botella del vino que habíamos compartido en nuestro aniversario. Paulina llamó a las 4 de la tarde diciendo que había una emergencia laboral importante y que llegaría al menos 2 horas tarde, tal vez 3, dependiendo de cómo fuera la reunión con el cliente. Me dijo que me adelantara y comiera sin ella, que se sentía fatal por perderse mi cena de cumpleaños, pero que este era un momento decisivo para su carrera. Yo estaba desanimado pero intenté ser comprensivo. Las emergencias laborales ocurren y yo sabía lo importante que era su trabajo para ella. Excepto que mientras estaba sentado solo en el posto, picando mi pollo a la parmesana y sintiéndome mal por mí mismo, decidí revisar Instagram para distraerme de la decepción. Paulina había publicado una historia una hora antes, Paulina en un bar de cócteles de lujo en las lomas de Chapultepec del que yo nunca había oído hablar, brindando con copas de champán con personas cuyas caras estaban estratégicamente recortadas del encuadre. Llevaba el vestido que había comprado específicamente para mi cena de cumpleaños, con el maquillaje completo y el cabello perfectamente peinado. La leyenda decía, cuando el trabajo parece un juego. Bendecida viviendo mi mejor vida. Ese fue el momento en que supe que algo andaba seriamente mal en nuestra relación. No la confronté esa noche cuando finalmente llegó a casa a las 11 de la noche, llena de disculpas elaboradas y alegando que la crisis laboral finalmente se había resuelto tras horas de intensas negociaciones. Parecía genuinamente arrepentida, me trajo una porción de pastel caro de una pastelería de Polanco como regalo de disculpa, me besó y dijo que compensaríamos la cena perdida durante el fin de semana. Solo dije que estaba bien, que me alegraba de que todo se hubiera solucionado, que entendía lo estresante que podía ser el trabajo. Pero por dentro, había terminado de hacerme el novio despistado. Era hora de empezar a prestar verdadera atención a lo que realmente estaba pasando. Durante las siguientes semanas, empecé a notar patrones que pintaban una imagen muy diferente de la vida de Paulina de la que ella me contaba. Sus emergencias laborales siempre parecían ocurrir los fines de semana o las noches en las que teníamos planes juntos, noches de cine, reservas para cenar, visitas a mi familia.
Sus noches de chicas siempre involucraban al mismo misterioso grupo de amigas cuyos nombres mencionaba pero a quienes yo nunca había conocido, nunca había visto etiquetadas en fotos, ni nunca había escuchado llamar o enviar mensajes durante el día. Recibía mensajes a horas extrañas que la hacían sonreír de formas que no había visto dirigidas a mí en meses, pequeñas sonrisas secretas que sugerían bromas privadas o coqueteos de los que yo no formaba parte. Cuando su teléfono vibraba durante la cena, lo agarraba inmediatamente con un entusiasmo que se sentía diferente a cómo respondía a los mensajes de sus amigas reales o familiares. La actividad en Instagram fue particularmente reveladora una vez que empecé a prestar atención. Siempre había sido activa en las redes sociales, pero ahora publicaba constantemente durante todo el día, autorretratos en el gimnasio con leyendas sobre trabajar en sí misma y convertirse en la mejor versión de sí misma. Fotos frente al espejo con citas inspiradoras sobre conocer tu propio valor y nunca conformarse con menos de lo que mereces. Fotos de almuerzos etiquetadas en restaurantes caros de Santa Fe durante sus supuestamente ocupados días de trabajo cuando afirmaba estar comiendo tristes ensaladas en su escritorio mientras trabajaba para cumplir con los plazos. Y siempre, estaba la avalancha de comentarios de hombres cuyos nombres yo no reconocía pero que parecían conocer detalles de su vida y horarios que sugerían algo más que un seguimiento casual en las redes sociales. Los comentarios en sí mismos eran relativamente inocentes en la superficie si no se miraban demasiado de cerca. Te ves increíble como siempre, espero que estés teniendo un gran día, hermosa, esa sonrisa podría iluminar cualquier habitación. Comportamiento estándar de hombres en Instagram que ocurre en las publicaciones de cada mujer atractiva. Pero Paulina respondía a todos ellos con combinaciones de emojis coquetos, bromas privadas y referencias a conversaciones que claramente habían ocurrido fuera de las redes sociales. Estos no eran solo seguidores aleatorios intentando su oportunidad, eran hombres con los que ella interactuaba activamente en múltiples plataformas. Empecé a tomar capturas de pantalla de sus publicaciones y de las interacciones en los comentarios. No para ser espeluznante o controlador, sino porque tenía este presentimiento de que iba a necesitar pruebas de algo eventualmente. Mi amigo Javier, que había pasado por un divorcio complicado un par de años antes, siempre decía, confía en tu instinto cuando se trate de señales de alerta en una relación. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No dudes de tus instintos solo porque quieras creer que todo está bien. El comportamiento de Paulina en casa se volvió cada vez más distante a medida que el invierno se convertía en primavera. Estábamos viendo la televisión y ella estaba con su teléfono todo el tiempo, sonriendo a la pantalla y riéndose ocasionalmente de cosas que no tenían nada que ver con lo que estábamos viendo. Cuando le preguntaba qué era tan gracioso, decía, solo cosas del trabajo, o, algo que me envió Valeria, pero luego inclinaba el teléfono para que yo no pudiera ver. Pasaba mucho más tiempo enviando mensajes de texto que interactuando realmente con lo que fuera que hubiéramos puesto en Netflix o Amazon Prime. El afecto físico también cayó por un precipicio, lo cual fue quizás el cambio más notable. Ella solía ser muy cariñosa. Me agarraba la mano al azar mientras caminábamos por el Parque México, me daba abrazos espontáneos mientras yo preparaba el desayuno, me besaba al despedirse cada mañana antes de irse a trabajar. Se acurrucaba contra mí en el sofá durante las películas, jugaba con mi cabello cuando hablábamos. Todos esos pequeños gestos íntimos que ocurren naturalmente en las relaciones saludables simplemente se detuvieron, gradualmente al principio, luego por completo. Pasamos de tener una relación física bastante saludable a ser básicamente compañeros de cuarto que compartían una cama y dividían la factura de la luz. Cuando intentaba iniciar la intimidad o incluso un afecto básico, Paulina parecía distraída o ponía excusas sobre estar cansada o estresada por el trabajo. No me rechazaba exactamente, pero no estaba realmente presente, como si su mente estuviera en otro lugar o con otra persona, incluso cuando su cuerpo estaba allí mismo a mi lado. La gota que colmó el vaso y que me hizo darme cuenta de que necesitaba pruebas concretas llegó un sábado de febrero. Paulina dijo que iba a ir de compras con sus compañeras de trabajo a las plazas de salida en Punta Norte, fuera de la ciudad. Podría quedarse a cenar después si encontraban buenas ofertas y querían celebrar. Planes estándar de sábado que se habían convertido en su excusa habitual para desaparecer durante 6 u 8 horas seguidas. Decidí pasar el día organizando nuestro armario compartido, algo que había estado posponiendo durante meses pero que parecía un buen proyecto para un fin de semana tranquilo a solas. Mientras movía cajas y clasificaba la ropa que ambos habíamos acumulado durante 2 años de vivir juntos, encontré uno de los bolsos viejos de Paulina escondido detrás de unos abrigos de invierno que ella ya nunca usaba.
La cremallera estaba parcialmente abierta y pude ver papeles que sobresalían. Normalmente, no husmearía en sus pertenencias personales, pero algo en la forma en que estaba escondido me hizo mirar. En el interior había un recibo de un restaurante del que nunca había oído hablar, con fecha del fin de semana anterior, cuando ella afirmó estar en casa de su hermana en el Estado de México ayudando a preparar una fiesta de maternidad. El recibo era por una cena para dos en un lugar elegante de la colonia Roma. 2 platos principales caros, una botella de vino que costaba más de lo que solíamos gastar en el súper en una semana, postre para compartir y cócteles durante lo que debió ser una comida larga y pausada. El total ascendía a casi 2.600 pesos antes de la propina. Paulina había pagado con su tarjeta de crédito personal, la que usaba para sus propios gastos, independiente de nuestra cuenta compartida. Ese recibo se quedó en mis manos como una pieza de evidencia en la escena de un crimen. Paulina había mentido sobre dónde estaba, había gastado una cantidad significativa de dinero en una cena íntima para dos y luego había escondido la prueba en un bolso viejo como si supiera que estaba haciendo algo malo. Las piezas estaban encajando todas, pero necesitaba más información antes de poder confrontarla sobre lo que obviamente era una aventura. Empecé a ser más estratégico en la recopilación de pruebas en lugar de simplemente recolectar capturas de pantalla al azar y esperar lo mejor. Cuando Paulina estaba en la ducha, yo revisaba rápidamente qué aplicaciones había estado usando recientemente en su teléfono mirando el uso de la batería en sus ajustes. Siempre era Instagram, Snapchat y una aplicación de mensajería con la que yo no estaba familiarizado y que parecía consumir mucha batería, lo que sugería un uso intensivo durante todo el día. Cuando se iba a la cama antes que yo, alegando agotamiento por el trabajo, notaba que su teléfono se iluminaba constantemente en la mesilla de noche con notificaciones que ella descartaba rápidamente a primera hora de la mañana. El gran avance llegó completamente por accidente unas 3 semanas después de encontrar el recibo del restaurante. La computadora portátil de Paulina había estado funcionando lenta, bloqueándose durante las videollamadas de trabajo, así que me pidió que le echara un vistazo durante el fin de semana. No soy un experto en tecnología, pero sé lo suficiente sobre computadoras para manejar la resolución de problemas básicos, como borrar archivos de caché y ejecutar análisis de virus. Mientras esperaba a que el programa antivirus completara su escaneo, noté que su correo electrónico estaba abierto en otra pestaña. No fue un husmeo intencionado, pero su bandeja de entrada estaba allí mismo en la pantalla. Lo que vi hizo que se me encogiera el estómago y me empezaran a temblar las manos. Docenas de correos electrónicos de hombres de los que nunca había oído hablar. No solo 1 o 2, sino al menos 5 nombres diferentes enviando mensajes regulares con líneas de asunto que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba pasando. Lo pasé muy bien anoche, no puedo esperar a verte de nuevo, gracias por un fin de semana increíble, eres increíble. No puedo dejar de pensar en ti, y esperando con ansias nuestra próxima aventura, te veías absolutamente deslumbrante hoy. No debería haber hecho clic en ellos. Sabía que era una violación masiva de la privacidad, pero no pude detenerme. Los correos electrónicos pintaban una imagen de Paulina viviendo una vida enteramente separada de la que yo no tenía conocimiento. Conversaciones detalladas sobre citas para almorzar con Diego, de su gimnasio, quien aparentemente le daba consejos de entrenamiento y recomendaciones de batidos de proteínas. Viajes de fin de semana a Querétaro con Alejandro, de su grupo de exalumnos de la universidad, quien parecía saber demasiado sobre su horario y preferencias. Citas para cenar tarde por la noche con Rodrigo, quien aparentemente trabajaba en finanzas en la zona de la bolsa de valores y la había estado llevando a restaurantes caros de los que yo nunca había oído hablar. Planes para pasar el día en la playa de Acapulco con Mauricio, quien era dueño de algún tipo de negocio de consultoría y le había estado enviando fotos de destinos de vacaciones que podrían visitar juntos. Viajes de compras y visitas a galerías de arte en la colonia San Rafael con Javier, quien trabajaba en mercadotecnia como ella y parecía compartir sus gustos en todo, desde restaurantes hasta actividades de fin de semana. 5 hombres diferentes, todos pensando que tenían algún tipo de relación especial con Paulina. Todos completamente ignorantes de la existencia de los demás o de la mía. Los mensajes eran coquetos, íntimos y no dejaban dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Estas no eran solo amistades o conexiones profesionales. Paulina estaba saliendo activamente con todos ellos, manteniendo relaciones separadas con historias de fondo detalladas y experiencias compartidas.
ella había diseñado personalidades diferentes para cada relación, la entusiasta del ejercicio con Diego, la amante del vino con Alejandro, la mujer de carrera ambiciosa con Rodrigo, el espíritu libre aventurero con Mauricio, la creativa intelectualmente curiosa con Javier. Paulina no solo estaba engañando emocionalmente o teniendo una aventura. Ella estaba dirigiendo una operación a gran escala. Múltiples relaciones, múltiples personalidades, múltiples vidas ocurriendo simultáneamente. Yo era solo su historia de cobertura. El novio estable que pagaba la mayor parte del alquiler y proporcionaba una base en el hogar mientras ella exploraba sus opciones por toda la ciudad. Los mensajes mostraban meses de planificación y coordinación. Paulina había estado haciendo malabarismos con los horarios, inventando excusas y creando mentiras elaboradas para mantener todas estas relaciones en marcha sin que nadie descubriera la verdad. Me decía que trabajaba hasta tarde mientras cenaba con Rodrigo. Afirmaba tener una noche de chicas mientras pasaba el fin de semana con Alejandro. Decía que visitaba a su familia mientras hacía viajes rápidos a la playa con Mauricio. Lo imprimí todo. Capturas de pantalla, cadenas de correos electrónicos, el recibo del restaurante, registros de su actividad en Instagram que la mostraban publicando desde lugares sobre los que había mentido. Construí toda una carpeta de pruebas porque sabía que Paulina lo negaría todo si yo no tenía pruebas irrefutables. Era inteligente, manipuladora y me había estado mintiendo a la cara durante meses con total confianza. No iba a darle la oportunidad de manipularme psicológicamente o de darle la vuelta a esto para hacerme quedar como el novio paranoico y controlador. Esa noche, actué con total normalidad. Preparé la cena, vimos una película y nos fuimos a la cama como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba planeando mi estrategia de salida y descifrando cómo manejar la bomba nuclear que acababa de descubrir. Tenía un contrato de arrendamiento que considerar, pertenencias que separar, amigos mutuos que necesitarían saber qué pasó, lo más importante, una forma de exponer a Paulina que le impidiera presentar esto como que yo era el exnovio loco que no podía manejar su éxito. Paulina continuó con su patrón de comportamiento durante la semana siguiente, mientras yo reunía más pruebas y planeaba mi respuesta. Más noches hasta tarde, más mensajes misteriosos que la hacían sonreír, más publicaciones en Instagram desde lugares donde afirmaba estar con compañeros de trabajo pero que eran claramente cenas románticas o lugares de citas íntimas. Lo documenté todo, guardé notas detalladas de sus mentiras y excusas, y esperé el momento perfecto para detonar la bomba que destruiría su casa de naipes cuidadosamente construida. La oportunidad llegó un jueves por la tarde a mediados de marzo. Estaba desplazándome por Instagram durante mi descanso para almorzar, algo que había estado haciendo con más frecuencia para monitorear la actividad de Paulina, cuando su última publicación apareció en mi sección de noticias. Un autorretrato desde lo que parecía ser el vestíbulo de un hotel muy caro en el Paseo de la Reforma. Con maquillaje completo y el cabello peinado como si fuera a algún lugar especial. Llevaba un vestido que yo nunca había visto antes y que probablemente costaba más que nuestro presupuesto mensual para comida. Pero fue la leyenda lo que hizo que me hirviera la sangre y me dio la apertura perfecta para mi contraataque. Algunas de nosotras somos demasiado guapas para ser fieles, seguido de una serie de etiquetas sobre vivir auténticamente, no pedir disculpas por quién eres. Abrazar tu poder como mujer y otras tonterías inspiradoras que claramente tenían la intención de justificar su comportamiento. La sección de comentarios explotó inmediatamente con su ejército habitual de admiradores. Emojis de ojos de corazón, emojis de fuego. Comentarios sobre lo hermosa que se veía y lo afortunado que era su novio por estar con una mujer tan deslumbrante, si tan solo supieran la verdad sobre lo que ella estaba haciendo realmente con sus cumplidos y atención. Pero lo que realmente me molestó fue la petulancia de todo aquello. La pura audacia de publicar algo así mientras yo estaba en el trabajo, pensando que solo estábamos pasando por una mala racha en nuestra relación que podríamos superar con una mejor comunicación y más esfuerzo. Paulina no solo estaba siendo infiel. Ella estaba alardeando de ello en línea, convirtiéndolo en parte de su personalidad pública, su marca de ser esta mujer irresistible que era demasiado bella y deseable para estar atada a una sola persona. Fue entonces cuando supe exactamente cómo responder y cómo asegurarme de que todos vieran quién era Paulina realmente detrás de esa fachada de redes sociales cuidadosamente curada. Pasé todo mi descanso para almorzar organizando todas las pruebas que había recolectado durante las últimas semanas. Capturas de pantalla de conversaciones por correo electrónico con los 5 hombres mostrando sus planes, sus bromas privadas, sus obvias relaciones románticas.
Fotos de recibos de restaurantes y hoteles que probaban sus mentiras sobre dónde había estado y con quién había estado. Registros de su actividad en Instagram mostrándola publicar desde lugares donde había afirmado estar por trabajo mientras en realidad estaba en citas. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban gastos que ella había afirmado que estaban relacionados con el trabajo mientras que en realidad financiaban sus aventuras. Todo organizado en pequeñas carpetas ordenadas en mi teléfono. Cada una centrada en un hombre diferente. Cada una mostrando un patrón claro de engaño y manipulación. Tenía meses de pruebas, docenas de capturas de pantalla y un rastro de papel que sería imposible para Paulina explicar o negar. Luego redacté mi respuesta. Nada furioso ni emocional que me hiciera quedar como el exnovio celoso teniendo un ataque de nervios. Solo la fría verdad factual entregada con la misma confianza casual que Paulina había usado en su publicación. Algunos de nosotros somos demasiado inteligentes para quedarnos con personas infieles. Y luego lo publiqué todo. 5 publicaciones separadas en Instagram, cada una de ellas un carrusel de imágenes centradas en un hombre diferente con el que Paulina había estado saliendo. Capturas de pantalla de conversaciones por correo electrónico donde ella estaba haciendo planes, compartiendo detalles íntimos y mintiendo sobre su estado civil a cada uno de ellos. Etiqueté a Paulina en cada una de las publicaciones, asegurándome de que su nombre estuviera directamente vinculado a todas las pruebas. Y usé etiquetas que harían que la publicación fuera localizable para cualquier persona que buscara contenido relacionado con la infidelidad o el drama en las relaciones. La respuesta fue inmediata y absolutamente nuclear. En cuestión de minutos, mi teléfono estaba explotando con notificaciones, comentarios, mensajes directos, veces que se compartió y etiquetas. La publicación original de Paulina pasó de unos pocos docenas de comentarios de apoyo a cientos de personas viendo los recibos y comprendiendo lo que su leyenda significaba en realidad. Su imagen de Instagram cuidadosamente curada estaba implosionando en tiempo real a medida que la gente conectaba los puntos entre su alarde de ser infiel y la evidencia de exactamente cuán infiel había sido. Pero la mejor parte, la parte que hizo que toda la planificación y la recolección de pruebas valieran la pena, fue ver a sus opciones descubrirse unas a otras en tiempo real. Diego, el del gimnasio, vio las capturas de pantalla de las conversaciones de Paulina con Rodrigo y se dio cuenta de que la mujer con la que pensaba que estaba saliendo exclusivamente también estaba teniendo cenas íntimas con un tipo de finanzas. Rodrigo vio la evidencia de sus viajes de fin de semana con Alejandro y se dio cuenta de que esas supuestas conferencias de trabajo que ella había mencionado eran en realidad escapadas románticas con otro hombre. Alejandro se enteró de Mauricio y descubrió que las fotos de la playa que Paulina había estado publicando eran de viajes con otro hombre más al que ella le había estado ocultando. Todos ellos empezaron a conectarse en los comentarios, haciendo preguntas, compartiendo sus propias capturas de pantalla y pruebas, y reconstruyendo lentamente todo el alcance del engaño de Paulina. Cada hombre se defendía a sí mismo mientras atacaba a los demás. Todos ellos exigiendo explicaciones a Paulina que ella no podía proporcionar de ninguna manera sin admitir años de mentiras y manipulación. La sección de comentarios de la publicación original de Paulina se convirtió en una zona de guerra absoluta. Sus amigas estaban atónitas, haciendo preguntas e intentando descubrir que era real y que habían sido mentiras. Compañeros de su trabajo estaban viendo la vida secreta de su colega expuesta de la manera más pública posible. Al darse cuenta de que todas esas emergencias laborales y noches hasta tarde no tenían nada que ver con reuniones de clientes o plazos de proyectos. Los miembros de su familia se estaban enterando a través de etiquetas en Facebook y publicaciones compartidas de que el buen novio del que habían estado oyendo hablar durante 2 años era solo uno de los 6 hombres con los que su hija y hermana había estado haciendo malabarismos simultáneamente. Toda la base de la vida social de Paulina se estaba desmoronando en tiempo real a medida que la gente se daba cuenta de cuánto le había estado mintiendo a todo el mundo. La respuesta inicial de Paulina fue empezar a borrar todo frenéticamente, comentarios de sus publicaciones, respuestas a los comentarios de otras personas y, finalmente, publicaciones enteras de su sección de noticias que pudieran proporcionar más pruebas de sus mentiras. Pero el Internet es para siempre y la gente ya había tomado capturas de pantalla de todo antes de que ella pudiera eliminarlo. Su intento de controlar la narrativa haciendo desaparecer las pruebas solo la hizo parecer más culpable y desesperada. Luego eliminó su cuenta de Instagram por completo. Pero eso solo empeoró las cosas porque ahora la gente estaba compartiendo capturas de pantalla de mis publicaciones en sus propias cuentas, extendiendo la evidencia aún más allá de la capacidad de Paulina para controlarla o contenerla.
Su intento de escapar de las consecuencias desapareciendo de las redes sociales solo aseguró que la historia perdurara sin que ella tuviera la capacidad de dar su versión o intentar controlar los daños. Mi teléfono sonó unos 20 minutos después de que lo publiqué todo. Paulina llamaba desde el trabajo, gritando de forma incoherente sobre la invasión de la privacidad, sobre que yo era un acosador psicópata, sobre arruinar su vida y destruir su reputación por nada. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz y la escuché dejar mensajes cada vez más desquiciados. A medida que avanzaba la tarde, hubo 6 llamadas más, cada mensaje más desesperado y furioso que el anterior, amenazando con demandarme por acoso y difamación, mientras simultáneamente me suplicaba que quitara las publicaciones y que habláramos las cosas como adultos. Luego los hombres empezaron a ponerse en contacto conmigo directamente a través de mensajes directos de Instagram y mensajes de Facebook. Diego fue el primero en contactarme. Su mensaje fue profesional, apologético y genuinamente parecía provenir de un lugar de asombro y arrepentimiento. Afirmó que no tenía idea de que Paulina estaba en una relación seria, que ella le había dicho que estaba saliendo de forma casual pero nada exclusivo, que nunca habría intentado nada si hubiera sabido que ella estaba esencialmente comprometida. Me envió capturas de pantalla de sus primeras conversaciones donde Paulina había dicho específicamente que estaba soltera y que buscaba algo real con la persona adecuada. El mensaje de Rodrigo fue más furioso y acusador, pero dirigido a Paulina en lugar de a mí. Se sentía completamente usado y manipulado. Al darse cuenta de que todas las cenas caras y los viajes de fin de semana que había estado pagando eran parte de un esquema más grande donde él era solo uno de los múltiples hombres a los que estaban engañando, Paulina había estado actuando como una interesada con él. Dejando que él pagara por todo mientras afirmaba ser una mujer de carrera independiente que simplemente disfrutaba de su compañía y generosidad. Alejandro estaba simplemente confundido y herido. Su mensaje fue el más largo, detallando cómo Paulina había estado hablando de mudarse juntos, mirando departamentos en la colonia Nápoles, haciendo que pareciera que su relación se estaba volviendo seria y se dirigía hacia algo permanente. Había estado planeando su vida en torno a su futuro juntos, pensando en proponerle matrimonio dentro del próximo año, completamente inconsciente de que estaba compitiendo con otros 4 hombres por la atención y el compromiso de Paulina. Mauricio y Javier se pusieron en contacto con historias similares de haber sido engañados y manipulados emocionalmente. Paulina había diseñado personalidades enteramente diferentes para cada relación, convirtiéndose en quien quiera que cada hombre necesitara que fuera para mantener su interés e inversión. Los había estudiado, aprendido sus preferencias y deseos, y luego se había convertido en la mujer perfecta para cada uno de ellos individualmente mientras los mantenía a todos completamente separados los unos de los otros. La parte más satisfactoria fue verlos a todos conectar los puntos y empezar a comunicarse entre ellos directamente. Crearon un chat grupal para comparar notas sobre las mentiras de Paulina, compartiendo capturas de pantalla y fotos que llenaban los vacíos de su engaño. Diego compartió fotos de regalos caros que Paulina le había dado y que ella claramente había comprado con dinero que yo pensaba que iba destinado a nuestros gastos compartidos. Rodrigo les mostró recibos de restaurantes románticos donde había llevado a Paulina en citas que ella me había dicho que eran cenas de trabajo. Alejandro proporcionó pruebas de viajes de fin de semana que habían hecho juntos a lugares que Paulina había afirmado estar visitando por eventos familiares o conferencias de trabajo. Mauricio compartió conversaciones de texto donde Paulina había estado planeando vacaciones en la playa con él durante los fines de semana en los que ella me decía que estaba ayudando a amigos a mudarse o asistiendo a fiestas de bienvenida para bebés. Javier les mostró visitas a galerías de arte y museos que ocurrieron durante días en los que Paulina había afirmado estar enferma y quedándose en casa para recuperarse. Los 5 hombres bloquearon a Paulina en todas partes a las pocas horas de que mis publicaciones se hicieran públicas. Instagram, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, LinkedIn, cada forma de contacto que habían establecido durante meses de lo que pensaban que eran relaciones significativas. Su red de opciones cuidadosamente mantenida desapareció de la noche a la mañana, dejándola sin nadie a quien recurrir cuando su relación principal conmigo también terminó. Los hombres que ella había estado usando como sistemas de apoyo emocional y financiero, como refuerzos para su ego y planes de reserva, se marcharon todos simultáneamente cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados por alguien a quien nunca le importó ninguno de ellos como individuos. Todos habían sido piezas intercambiables en el sistema de manipulación y control de Paulina. La reacción de Paulina cuando se dio cuenta de todo el alcance de las consecuencias fue previsiblemente dramática y desesperada.
Se presentó en mi apartamento esa noche alrededor de las 8 de la noche, llorando y gritando en el pasillo con la fuerza suficiente para molestar a los vecinos de varios pisos. Estaba alternando entre suplicar perdón y acusarme de destruir su vida por un malentendido, intentando cada táctica de manipulación que probablemente había usado con éxito en el pasado. Esas conversaciones eran privadas, seguía gritando mientras golpeaba mi puerta. No tenías derecho a compartirlas con nadie. Eso es ilegal. Voy a llamar a la policía. Publicaste en Instagram sobre ser demasiado guapa para ser fieles, respondí con calma a través de la puerta, sin molestarme en abrirla. Yo solo proporcioné algo de contexto para que tu audiencia entendiera lo que eso significaba. Ella intentó cada ángulo que se le ocurrió, afirmando que los correos electrónicos habían sido sacados de contexto, que los hombres la habían estado acosando y ella solo estaba siendo educada. Que todo habían sido amistades platónicas que yo estaba retorciendo en algo siniestro debido a mis propias inseguridades. Cuando eso no funcionó, cambió a las amenazas de demandarme, de destruir mi reputación en el trabajo, de decirle a todo el mundo que yo era abusivo y controlador. La seguridad del edificio finalmente tuvo que intervenir después de que Paulina hubiera estado causando disturbios durante más de una hora y varios residentes hubieran llamado para quejarse del ruido. Fue escoltada fuera del edificio mientras seguía gritando amenazas sobre hacerme pagar por arruinar su vida y su carrera, sobre cómo me arrepentiría de haberla expuesto cuando pusiera a todo el mundo en mi contra. Pero su reputación ya estaba destruida más allá de cualquier esperanza de reparación. La noticia se extendió por nuestros círculos sociales con la velocidad y eficiencia de un incendio forestal en temporada de sequía. Amigos mutuos se ponían en contacto en cuestión de horas, preguntando si las capturas de pantalla eran reales, expresando sorpresa y apoyo, compartiendo sus propias historias de veces en que el comportamiento de Paulina les había parecido sospechoso pero le habían dado el beneficio de la duda. La gente empezó a conectar puntos sobre sus patrones de comportamiento que habían parecido inocentes en su momento, pero que ahora tenían perfecto sentido en contexto. Los compañeros de trabajo de Paulina se enteraron cuando alguien de su oficina vio el drama de Instagram y compartió capturas de pantalla en sus canales de comunicación de la empresa. Su jefe la llamó a una reunión al día siguiente para discutir cómo su vida personal estaba afectando el lugar de trabajo, especialmente porque algunas de sus aventuras habían involucrado el uso de recursos de la empresa para facilitar reuniones y citas con hombres que no eran su novio. Su familia descubrió lo que había pasado a través de publicaciones en Facebook y mensajes de familiares confundidos que habían visto las pruebas y estaban tratando de entender que había salido mal. Sus padres, que siempre habían sido amables conmigo y me habían tratado como parte de la familia, estaban devastados al saber que su hija había estado viviendo una vida doble tan elaborada. Mientras ellos habían estado planeando invitarme a las vacaciones familiares y tratando nuestra relación como un compromiso serio a largo plazo. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y exactamente lo que Paulina merecía por tratar a tantas personas como entretenimiento desechable. La despidieron de su trabajo en una semana cuando su jefe se dio cuenta de que sus emergencias laborales y sus noches hasta tarde habían sido en realidad citas con múltiples hombres, a algunos de los cuales había conocido a través de eventos de la empresa. Su reputación profesional quedó destruida cuando sus compañeros de trabajo empezaron a compartir la historia, haciendo que le resultara imposible encontrar otro puesto en la misma industria. El contrato de arrendamiento del apartamento estaba a nombre de ambos, pero yo había estado pagando aproximadamente el 70% del alquiler y los servicios públicos, mientras que Paulina contribuía esporádicamente cuando le parecía bien. Sin su trabajo y sin su red de hombres ayudando con los gastos y regalos, Paulina no podía permitirse mantener su estilo de vida ni su parte de nuestros gastos de manutención. Tuvo que volver a mudarse con sus padres a las afueras de la ciudad. Un enorme paso atrás para alguien que había estado diseñando cuidadosamente una imagen de éxito urbano independiente. La repercusión en las redes sociales continuó durante semanas a medida que la gente descubría nuevas pruebas y compartía sus propias experiencias con el engaño de Paulina. Intentó crear nuevos perfiles de Instagram y aplicaciones de citas bajo variaciones de su nombre. Pero la noticia se había extendido por suficientes círculos sociales como para que la gente reconociera sus fotos y la pusiera en evidencia de inmediato. Las capturas de pantalla de sus antiguas publicaciones y mis pruebas seguían resurgiendo cada vez que ella intentaba reconstruir su presencia en línea. Diego, Rodrigo, Alejandro, Mauricio y Javier terminaron convirtiéndose en amigos genuinos a través de la experiencia compartida de haber sido manipulados por la misma persona.
Empecé a pasar el rato regularmente con algunos de ellos, uniéndonos por nuestras experiencias y apoyándonos mutuamente tras el descubrimiento de cuán profundamente habían sido engañados. Fue extraño, pero en cierto modo hermoso. La red de mentiras de Paulina había creado accidentalmente un grupo de apoyo de hombres que tal vez nunca se habrían conocido de otra manera, pero que ahora tenían esta experiencia compartida tan significativa. Mi vida, mientras tanto, mejoró drásticamente de formas que no esperaba. El estrés constante de bajo nivel de preguntarme qué estaba ocultando Paulina, de sentir que me estaba volviendo loco al notar inconsistencias en sus historias, simplemente desapareció de la noche a la mañana. No me había dado cuenta de cuánta energía mental y emocional había estado gastando en tratar de encontrar sentido a un comportamiento que nunca iba a tenerlo porque estaba basado en mentiras. El trabajo se volvió más agradable porque no estaba distraído por el drama de la relación ni pasando mis descansos para almorzar tratando de decodificar la actividad de Paulina en las redes sociales. Mis amigos comentaron que parecía más feliz, más relajado, más parecido a mi antiguo yo. Mi familia se sintió aliviada cuando les conté lo que había pasado. Al parecer, todos habían notado el comportamiento de Paulina en las reuniones navideñas y los eventos familiares, pero no habían querido decir nada a menos que yo planteara mis preocupaciones primero. La mejor parte fue el apoyo de lugares completamente inesperados. Mujeres que apenas conocía se pusieron en contacto conmigo para agradecerme por exponer el comportamiento de Paulina, compartiendo sus propias historias de veces en las que ella había intentado ligar con sus novios o intentado crear drama en sus relaciones. Mi exposición pública aparentemente había evitado que otras personas fueran manipuladas por los juegos de Paulina y protegió a hombres que podrían haber sido sus próximos objetivos. Unas 6 semanas después del incidente de Instagram, me encontré con Paulina en un supermercado cerca de mi apartamento. Se veía terrible, claramente no había estado durmiendo bien y había perdido peso de una manera poco saludable. Parecía ansiosa y asustadiza, como si estuviera constantemente mirando por encima del hombro. Intentó acercarse a mí en la sección de frutas y verduras, probablemente para intentar otra ronda de disculpas y manipulación, pero yo simplemente agarré mis verduras y caminé hacia otra parte de la tienda. No quedaba nada que decir entre nosotros. Ninguna cantidad de explicaciones o justificaciones podía cambiar lo que ella había hecho ni hacer que las consecuencias desaparecieran. Yo había pasado página por completo y sus problemas ya no eran mi responsabilidad de resolver ni siquiera de reconocer. A través de amigos mutuos y publicaciones en las redes sociales que no podía evitar ver, escuché que Paulina había intentado reconstruir su vida amorosa, pero seguía encontrándose con personas que habían oído hablar de lo que pasó o la reconocían por las capturas de pantalla que aún circulaban. La evidencia se había compartido lo suficiente como para que su reputación la siguiera a través de múltiples aplicaciones de citas y círculos sociales por toda la ciudad. Esencialmente, se había puesto a sí misma en una lista negra de toda la escena local de citas. 3 meses después de que todo ocurriera, estoy mejor de lo que he estado en años. Empecé a salir con alguien nuevo, Sofía. Una maestra que conocí a través de amigos en una reunión en una casa que realmente valora la honestidad y la comunicación directa. Ella es refrescantemente libre de dramas, no juega con su teléfono ni crea mentiras elaboradas sobre a dónde va o con quién está. Hemos hablado sobre la situación de Paulina y Sofía agradece que yo estuviera dispuesto a defenderme y exponer la verdad en lugar de simplemente alejarme en silencio y dejar que Paulina siguiera lastimando a la gente.